Yo quiero hablar en esta hermosa mañana acerca de vivir en la operación de la gracia de Dios. Usted no necesita pensar en la electricidad. La electricidad está funcionando y aunque yo no piense en ella, ella funciona. Yo tampoco necesito pensar en la ley de gravedad. Si yo agarro aquí cualquier cosa, agarro mi teléfono, agarro cualquier cosa y la tiro, inmediatamente ella cae. Porque hay una operación. Hay una operación. Esa operación puede estar consciente o puede ser una operación inconsciente. ¿A qué quiero ir con esto? Que Dios quiere que usted viva en un lugar donde usted tenga tanta paz que no haya absolutamente nada, por grande o por pequeño, que te pueda quitar la paz de Dios. A alguien yo le dije en esta mañana algo. Escúchame, Dios quiere que usted viva en un lugar donde usted no tenga que entrar en, donde no haya necesidad de afanarse o de preocuparse, porque usted sabe que usted tiene un Padre bueno que está supliendo sus necesidades. Alguien diga: yo declaro, yo creo sobre mi vida, sobre mi casa, la operación de la gracia de Dios. Escucha, ¿usted alguna vez se ha puesto a la par de un río? Y usted alza su cabeza y usted dice: ¿de dónde vendrá ese río? ¿De dónde fluirá ese río? ¿De dónde nació ese río? Y muy probablemente usted podrá, no sé, tratar de buscar. Sabemos que los ríos por lo general desembocan en el mar. Pero en algún lugar de una montaña el río nace. Y cuando usted se para al frente del río y usted ve que el río fluye y fluye, usted ve que el agua fluye y el agua fluye y el agua fluye y el agua fluye, usted dice: aunque algo tan sencillo y algo tan aparentemente normal esconde una profunda verdad en Dios. Y es que Dios es un Dios de fluir. Dios quiere que su vida sea un constante fluir de su bendición. Solo David dijo amén. Yo dije: Dios quiere que su vida sea un constante fluir de la bendición de Él. Usted no debería, escúchame, usted no debería de estar preocupado, ansioso, afanado, turbado. Usted no debería estar en un momento en su vida donde usted no sienta paz, donde usted no sienta alegría. Cuando Dios ha provisto de que sus bendiciones fluyan para usted. Esa sensación a veces de temor. La gente vive con temor. Señor, las cuentas no se han pagado. Ya vamos a esta fecha del mes y todavía el dinero no ha llegado. Hay mujeres que están temerosas, están ansiosas por su estado de matrimonio y están tratando de sostener las cosas y hacer cosas. Tú no tienes que hacer nada cuando tú estás conectado con la gracia. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Y yo tengo que ser honesto, yo tengo que ser sincero, porque soy un predicador de la palabra. Satanás lucha, trabaja y Satanás vive para desconectarte de este fluir. Si Dios empezó algo el 1 de enero, Dios te permite vida. El fluir de Dios está por todos los meses del año. Y créame, y se lo profetizo, usted va a terminar el año en una nota de bendición.
¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Usted está aquí sentado, pero la bendición de Dios está fluyendo para usted. Créalo, créalo, créalo. Dios está haciendo cosas que usted no ve, que usted no oye, pero como usted está en la gracia de Dios, Dios está trabajando para usted. Hay un rechazo. Y quiero enfocar mi predicación sobre este punto. Hay un rechazo de un sector del pueblo cristiano a la operación de la gracia de Dios. Nunca ha sido la voluntad de Dios que el hombre viva afanado. Quiero decirle, y escúcheme, estoy tan metido en esto que estoy en un pensamiento. Dios ha estado trabajando conmigo en este pensamiento, y es el siguiente: en el primer momento donde yo empiezo a afanarme sobre algo, es en ese momento donde dejé de confiar en la gracia de Dios. Escúchame. En el primer momento en el que te empiezas a preocupar, dejaste de confiar en Dios. Yo dije la semana pasada que lo que Dios dijo, Dios lo hará. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Yo dije que lo que Dios dijo, diga, Dios lo hará. Dígalo, dígalo, lo que mi Dios dijo, Dios lo hará. Jesús está predicando, empieza a hablar acerca de la bendición. Por eso a mí me llama tanto la atención aquella gente que desacredita la bendición de Dios. Jesús empieza su primer mensaje, léalo en Mateo 5, empieza diciendo bienaventurado. La palabra bienaventurado ahí es Macario. La palabra Macario griego al original dice bendecido es. Y Jesús empieza a hablar de la bendición, de la pureza de corazón, del hambre por Dios, de aprender a ser personas que buscan la paz. Jesús está hablando de un montón de cosas. Los de limpio corazón, los pacificadores. Jesús está hablando de los que tienen hambre y sed de justicia, y está hablando de ellos. Y sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, y llega un punto y le dijo: ¿por qué ustedes están afanados? Porque ustedes están preocupados por lo que por lo que hayan de comer, por lo que van a vestir. ¿Por qué están afanados? Y Jesús llevó su estrés y su preocupación a un extremo, y comparó la vida de nosotros con una ramita, con una florcita, con un lirio del campo. Y Jesús dice: ¿ustedes han visto los lirios que están en el campo? Oiga lo que Jesús les dijo. Dice: ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ya va, ¿cómo? Jesús estaba llevando a un extremo su teología, su doctrina. Ahora, Jesús llevó a un extremo su afán por buscar comida, y le dice: ustedes no ven a los pajarillos. Y Jesús les dice: ellos son alimentados por el Padre. Y dijo esta palabra: ¿no valen ustedes más que ellos? Pero ¿qué es lo que nosotros pensamos en negación o en retrospectiva? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Yo le aseguro que tiene más fe un pájaro en que va a conseguir comida, en que muchos de ustedes, que Dios los pueda bendecir. Tiene más fe un pajarillo que anda buscando a ver qué encuentra, qué ve, en un cable de luz, viendo a ver qué ve para comer.
tiene más fe un pájaro de esos que muchos cristianos que profesan que tienen a Cristo en su corazón y todavía están dudando si Dios los puede bendecir o no. ¿No valen ustedes más que ellos? Y le quiero decir a todos acá, yo no le vengo a predicar a usted para enamorarlo, no le vengo a predicar a usted para estimularlo solamente, o como el buen dicho popular dice, para entotorotarlo. Yo le vengo a predicarle a usted, número uno, le predico la verdad. Y lo que quiero hacer es que usted despierte a la realidad de lo que usted es en Dios. Usted es un hijo de Dios. Yo dije, usted es un hijo de Dios. Y mientras usted está aquí sentado, ya Dios está trabajando y Dios está permitiendo que el fluir de su bendición venga para usted durante toda la semana que viene. Porque Dios hace que la operación de su gracia siga fluyendo para sus hijos. Vamos, denle un aplauso al Señor. Ajá, pastor. Escuche, abra su oído espiritual. Nunca ha sido la intención de Dios que el ser humano viva intentando. Escucha, nunca ha sido la intención de Dios que la gente viva probando. Y yo voy a romper algunas vacas sagradas hoy sobre este pensamiento. Y quiero decir esto. Lo primero que quiero decir es: hay un área en la que la voluntad de Dios establece un pacto de relación contigo para bendecirte. Escúchame. La palabra probar sobre los asuntos de la vida. No, yo voy a probar a ver si esta muchacha me conviene. Yo voy a probar si este hombre me conviene. Yo tengo que decirlo, para enseñanza de todos y de todas. Dios no mandó al hombre a probar, porque esa palabra no es bíblica, sobre los asuntos de su voluntad. Si usted dependiera de la gracia de Dios, Dios te llevaría la persona correcta en el momento correcto y establecería la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabe cuál ha sido el problema con los llamados cristianos? Que los llamados cristianos solamente son cristianos de título, pero tienen un corazón de gente de mundo. Todos aquí nos hemos metido en malas decisiones. Todos somos humanos. En la Biblia la palabra probar, escuche, en la Biblia la palabra probar solamente tenía la connotación sobre probar los espíritus. Usted tiene que aprender a leer la Biblia. Cuando usted estudia la palabra de Dios, la palabra probar se utiliza para probar los espíritus, o hace otra referencia para probar, poner a prueba nuestra fe. Estamos hablando de que la palabra en estos dos contextos habla de una prueba de carácter, pero no está hablando en que uno tiene que vivir viendo a ver qué hace, a dónde apunta, a dónde golpea para que la bendición de Dios venga. Eso no es bíblico. Yo sé, porque yo tengo redes sociales. A usted los gurús, a usted los coach
Y a usted, los llamados expertos le van a decir a usted que usted tiene que andar probando 15, 20 años, llevando palo, perdiendo plata, invirtiendo aquí, invirtiendo allá, aprendiendo a hacer las cosas mal para que un día, si acaso, usted la pegue. Perdóneme, y le quiero decir esto con mucho respeto. Yo no creo que mi padre quiera que yo pase y pierda 20 años de mi vida gastando dinero, endeudándome, quedándole mal a un montón de gente para que yo aprenda cómo hacer las cosas. Yo no creo, yo no quisiera eso para Micael. Y si yo no quiero eso para un hijo natural, yo no creo que el Dios y Padre de todos los espíritus quiera eso para sus hijos. Estoy aquí predicándole a alguien. Si yo tengo un papá, si me pueden subir un poquito el volumen, por favor. Si yo tengo un papá, yo creo que mi padre quiere lo mejor para mí. Amén. Yo dije, si yo tengo un papá, yo creo que mi padre quiere lo mejor para mí. En la iglesia se han adoptado pensamientos mundanos. Y la gente habla de, bueno, vamos a probar. ¿Cómo a probar? Entonces yo veo a mujeres mal casadas. Yo veo a hombres mal casados. Porque un día alguien graduado en carnalidad, un pastor que no sirve para otra cosa más que para dar malos consejos, le dijo a una muchacha, bueno, métase en esa relación en amor y métase en esa relación en ¿usted siente algo por ese hombre? Sí. Entonces si usted lo ama, el amor cubrirá la multitud de pecados. Mire, y agarran la Biblia y la deshuesan a conveniencia de la carnalidad de la gente. Yo le estoy predicando aquí a alguien. En lugar de irnos a meter con Dios para que Dios nos hable, ¿aló? En lugar de irnos para que Dios se revele a nuestra vida. Y yo sé que hay gente que no le gusta oír esto, pero es palabra de Dios. No, yo voy a probar. Voy a meterme a vender estas lechugas y yo voy a probar. Quedaste mal con el agricultor de Cartago que te trae la lechuga. Quedaste mal con el empleado que pagaste a medio tiempo porque usted tenía que ir a hacer otras cosas. Usted está endeudado porque alguien lo mandó a probar. Yo declaro en el nombre de Jesús que usted va a recibir el plan de Dios para su vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que la operación de la gracia de Dios va a poner algo en tu corazón que va a hacer que tú seas bendecido en todo lo que tú emprendas en el nombre de Jesús. Yo crecí con una estructura espiritual que a mí, antes de hacer algo, a mí me mandaban a orar. Y no porque yo veía a una niña linda por ahí, entonces yo podía ir a probar. Si yo hubiera tenido esa idea, no sé a qué muchacho hubiera dejado embarazada. Y esto hay que decirlo. Mire, yo no voy a decir, en esta mañana hay muchachas hermosas. Quiero decirle algo a usted, señorita, usted no tiene que probar nada. Usted se guarda para Dios, se mantiene en la presencia de Dios. Dios te va a mandar a tu esposo. La iglesia me puede ayudar. Usted sabe cuántas personas se han embarcado en su vida. Cuántas personas han llorado sangre por malas decisiones. ¿Ah? No, yo voy a probar. Si le tengo miedo a una palabra, es la palabra. Voy a probar. Porque es más fácil empezar a poner mi humanidad como una excusa
que en lugar de ir a buscar a Dios para saber qué Dios tiene para mí, gente se fue en los años que yo era un adolescente porque no encontraban trabajo. Le decían al pastor Oscar: pastor, me voy a ir 6 meses a Estados Unidos, voy a ir a probar. Dejaron a su esposa aquí, dejaron a sus hijos aquí. La tal prueba fue, se fueron a Estados Unidos. La tal prueba fue que el hombre terminó encontrando a otra mujer, enredándose con una mujer, y dejó abandonado a sus hijos aquí, dejó abandonado a su esposa, que ilusamente creyó en una promesa, porque voy a ir a probar. Y así vive el hombre, poniéndole obstáculos, estupidizado, poniéndole obstáculos a la operación de la gracia de Dios. Si tú quieres ver la bendición de Dios, quítate en tu corazón toda idea de que tú tienes una mejor idea que Dios. Nadie aquí sabe lo que Dios sabe. Nadie de los que están aquí tiene más sabiduría que Dios. Y cuando usted necesita sabiduría, Santiago dice: pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Hay una operación, hay un fluir de la gracia de Dios para usted ahorita. Usted necesita algo, vaya a la gracia de Dios, que ahí hay un fluir de su gracia. La palabra de Dios, preste oído a lo que voy a decir. Hay un término muy popular en la enseñanza bíblica contemporánea, y es acerca de las obras de la carne. Porque pensamos que las obras de la carne, según lo que la Biblia enseña en Romanos y en Gálatas, tienen que ver con las obras que vienen como consecuencia, o las prácticas de lo que la gente llama pecado. Hablamos de obras de la carne como, póngale el pecado que sea: fornicación, adulterio, robo. Pero cuando usted hace un estudio más profundo de las obras de la carne, no está hablando de las obras de la carne como pecado. Por eso en la interpretación bíblica hay que tener mucho cuidado cuando usted solamente lee un versículo de la Biblia sin comprender el contexto o lo que viene hablando. Porque las obras de la carne también tienen que ver con todas esas acciones que usted hace en su propia fuerza. Pónganme atención a esto. Cuando Martín Lutero, y quiero que tenga oídos para oír, para que nadie juzgue, ¿ok? La gran mayoría de los hermanos católicos creen, y muchos de ustedes vienen del catolicismo, los hermanos católicos creen que la salvación se encuentra en la práctica de las obras que el hombre hace. Cuando Jesús vino al mundo, murió en la cruz, ascendió al cielo, vino Pentecostés, sopló el Espíritu Santo, llenó la casa de los que estaban en el aposento alto. De ese punto, de ese momento, pasaron 80 años. Se fundó la iglesia. ¿Lo que es la iglesia? La iglesia fue horriblemente perseguida y martirizada. Y creo que por ahí del año 200 después de Cristo, 250 después de Cristo, aquella Roma que perseguía a la iglesia, el emperador Constantino, un emperador romano, aceptó la fe, aceptó a Cristo. Estaba en una cruzada, en una guerra, y estaba perdiendo la guerra, y alzó los ojos al cielo y vio una cruz que descendía del cielo. Se cree, la historia dice que el hombre aceptó a Cristo, tomó la fe e instauró la fe cristiana en todo el imperio romano. Pero se cometió un error. Se estableció una mezcla entre la política y la religión. Y la política y la religión dio
como consecuencia a que toda práctica religiosa tenía que ser controlada por el Estado. Y como había que financiar el imperio romano, había que generar dinero, había una revolución mundial en todo aquello que representaba el imperio romano. Entonces se empezó a utilizar la religión como una forma de sacarle a los ciudadanos el dinero de una manera más fácil. Y se empezaron a vender indulgencias, empezaron a vender todo tipo de perdón para tratar de expiar la culpa, porque al fin y al cabo el hombre siempre tiene un problema interior de su conciencia hacia Dios por lo que hace. Entonces lo que Jesús había predicado, las cartas de Pablo, sus 13 cartas, se diluyeron a través del tiempo. Y el diablo puso un sesgo en los ojos de la gente. Pastor, ¿y cuál sesgo? De que la gente cree que puede alcanzar a Dios por las obras que hace. Pónganme oído. Aún el ayuno y la vida de oración que uno hace no puede verse como una obra que yo hago para tratar de ganarme a Dios. Oído. ¿Están conmigo? Hasta que en el año 1500 un monje, un gran caballero de Roma, en Alemania, un hombre llamado Martín Lutero, el Espíritu Santo vino sobre su entendimiento y él agarró la Biblia que Constantino había establecido, y leyéndola, el Espíritu de Dios vino sobre su entendimiento y sus ojos cayeron en Romanos, donde Pablo dijo que el hombre no puede ser justificado por las obras de la ley, sino que el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Y dice el relato que Martín Lutero le hizo un escrito a Roma de 95 tesis, se le llama las 95 tesis de Wittenberg. Y él agarró las 95 tesis y las golpeó contra las puertas de la iglesia de aquella que era su parroquia. Y a partir de ahí se creó una corriente que algunos llaman los protestantes. Y a nosotros los evangélicos nos llaman los hermanos separados. ¿Por qué? Yo no juzgo, nunca, mis padres sí. Yo no tengo un trasfondo católico. Yo nací en el Evangelio de Jesucristo. Pero por años la misma corriente de que a Dios se le agrada por las obras estuvo metida en la iglesia a través del legalismo. Las mujeres no podían usar ropa por encima de sus tobillos. Las mujeres no podían pintar sus uñas, no podían usar tinte en sus pelos, las parejas no podían planificar. Me cuentan, tal vez usted aquí sentada, hermana, tal vez Dios la hizo libre, o tal vez usted todavía no es libre, aleluya. Pero se cuenta de que habían hermanos en las puertas revisándole a la gente si cumplían los requisitos de la ley. Porque el hombre, el ser humano, hasta el día de hoy quiere vivir en las obras de su propia carne. Escuchen, escuchen. Nunca fue el diseño de Dios que los
llamados creyentes dependieran de sus propias obras para lograr la bendición de Dios. Entonces usted puede ser todo lo diligente que usted quiera ser. Usted puede ser todo lo esforzado que usted quiere ser, pero tarde o temprano ese esfuerzo y esa diligencia va a llegar a un techo. Pastor, ¿y por qué usted me está diciendo eso? Porque es bíblico. David nunca hubiera podido derrotar a Goliat si la piedra que él lanzó no hubiese sido propulsada por la mano de Dios. Aló. Porque en una batalla cuerpo a cuerpo entre Goliat y David era imposible que David ganara. Cuando Israel llega a Canaán y pasa el Jordán y ven aquella ciudad llamada Jericó, y se preguntan y dicen: ¿y qué es esto? Esta muralla es insuperable. Y la Biblia dice en el capítulo 6 del libro de Josué, dice: y Jericó estaba cerrada, dice, y bien cerrada. A causa de los hijos de Israel nadie entraba y nadie salía. En otras palabras, lo que Dios le estaba pidiendo al pueblo era que si ellos verdaderamente iban a conquistar la promesa que Dios les había hecho, ellos no podían hacerlo en sus propias fuerzas. ¿Y qué Dios hizo? Lo que nos manda hacer a nosotros. Dios a usted lo manda a trabajar, a levantarse de la cama, a no ser vagabundo, a no ser improductivo, a no ser un echado. A Dios nos manda, porque el trabajo, aunque la gente piense que no, el trabajo es una bendición. Pero el trabajo solamente es un medio, no es el fin en sí mismo. El hombre quiere vivir por las obras de su carne. La gente quiere venir a la iglesia y la gente piensa que pueden agradar a Dios desde sus propias fuerzas, y la gente termina frustrada, enojada con Dios, termina con raíz de amargura, decepcionada. Hay gente decepcionada de la religión, pero lo interesante es que la gente nunca se decepciona del mundo. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Israel, mira. Dile al pueblo que marchen. Por 6 días van a marchar alrededor de la ciudad. Y yo me imagino a la gente: bueno, Dios nos dijo que lo hiciéramos. 6 días caminando alrededor. Dice: y al 7º día la vas a rodear. En un día la vas a rodear 7 veces. Y cuando yo le dé la orden, ustedes van a gritar. Si ahorita yo voy a la pared negra que está allá y yo empiezo: ¡ah! Esa pared no se va. Hermano, estaría yo loco, hermano. ¿Qué le estaba Dios demostrando al pueblo? Que yo puedo hacer para ustedes lo que ustedes nunca podrían hacer toda una vida. Hay murallas en tu vida que solamente Dios las puede tirar abajo. Esa es la operación de la gracia de Dios. Alguien diga: viviendo en la operación de la gracia de Dios. Y el pueblo dio las 7 vueltas y agarraron la trompeta y agarraron las bocinas y pegaron el grito más grande. Mire, no sé cuánto duró. Escuche. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en Europa, Europa se polarizó. La Europa comunista y la Europa capitalista. Y Europa fue partida a la mitad, especialmente la historia lo conoce por la muralla de Berlín. Alemania occidental y Alemania oriental. 40 años de la Guerra Fría. El día que la antigua Unión Soviética cayó,
Un muro que había dividido a Alemania y había dividido a Europa por más de 40 años. Las personas con sus mazos y las personas con todo lo que podían rompían la estructura de concreto. Y Dios, con un grito, eso me dice a mí que cuando yo tengo la operación de la gracia de Dios, yo lo único que tengo que hacer es levantar mis ojos y verlo a Él y adorar y dar gracias que Él pelea mis batallas. Escúchame, hay una lucha constante dentro del hombre y es: hágalo usted, inténtelo, esfuércese, meta presión. Las cosas no están saliendo bien, bueno, meta presión, vamos, hágalo. Si usted lo intenta, si usted le mete presión, va a ver, eso va a ceder. Eso no es bíblico. ¿Sabe cómo se llama eso? Manipulación. ¿Sabe cómo se llama eso? Astucia. Y cuando tú caes, escúchame, cuando ya tú ves que lo que tú haces en lo humano no resulta para querer manipular las cosas, entonces empiezas a utilizar la hechicería. Una persona que viene a la iglesia me contó que estuvo en una batalla y estuvo en una situación. Estaba todo bien, estaba todo acá, estaba todo. Y dice que empezó a tener un sueño donde se le aparecía una persona que no tenía rostro y le empezaba a ofrecer cosas a cambio de. Y este sueño, la persona que aparecía, hermano, obviamente es un ente diabólico, es un ente demoníaco, si no es el diablo. Le decía: a tal hora, tú ves que la bodega siempre queda vacía. Ese salario que tú tienes es muy poco para la gran cantidad de trabajo que tú haces. El diablo empezando a decir y a sembrar lo que a la conveniencia de Satanás, porque el diablo, la intención del diablo es siempre hacernos a nosotros que nosotros somos víctimas. Mira, si tú estás en un trabajo donde tú no recibes la remuneración que tú quieras, ten paz y ten tranquilidad que quien verdaderamente es tu jefe es el Dios que está en el cielo. Oiga, escúchame, pero tú no tienes que tomar la justicia en tu propia mano. Y este diablo en el sueño le decía: la bodega queda, no hay cámaras, la bodega queda en un momento. ¿Por qué no agarras herramienta y la vendes por fuera? Y me dijo: vea, pastor, le voy a ser honesto, ante el Espíritu Santo lo hice una vez, pero empecé a ver una maldición que empezó a venir sobre mi casa. Porque escúcheme, yo quiero que usted entienda esto. Satanás quiere que haya un pueblo de Dios contaminado. Este pueblo contaminado es un pueblo que se ha convencido a él mismo de que ellos no necesitan a Dios, aunque ellos están en iglesia. Y yo quiero que usted me excuse desde ahora. Estudié, soy un promotor del estudio, soy un promotor de la superación personal, soy un promotor de que uno tiene que buscar cómo hacerse mejor, cómo especializarse, sencillamente porque Dios es un Dios de excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted no me va a escuchar a mí poner la educación como si fuera un Dios. No. Por eso yo no, y lo puedo hacer, y lo puedo hacer y toda la cosa, y sé que ese sector de la gente de la iglesia necesita ser pastoreado, pero yo no tengo que andar haciendo desayunos para empresarios. Yo a veces veo a pastores haciendo desayunos para empresarios, me parece una locura. Yo no veo pastores haciendo desayunos para pobres, pero sí lo hacen para los empresarios, sencillamente
Porque el pastor quiere la plata del empresario. Es la verdad. Yo he aprendido que cuando yo dependo de la gracia de Dios y hay una necesidad que tiene que ser suplida, Dios toca al que a él le dé la gana. Yo no veo a Pablo haciendo concubinato con la gente de más dinero de Antioquía, de Antioquía. No, eso es algo que, eso es basura. Gente que no confía en la gracia de Dios. Si a mí Dios me dice: David, predique el domingo en la mañana en San José y agarre un avión y vaya y métase en tal parte en Centroamérica y levante una obra. Si Dios me lo dice, si Dios me habló, Dios es el que tiene que sostener su obra. La iglesia lucha hoy. La iglesia en el mundo lucha hoy por este atractivo que tiene de que la gente solamente tenga a Jesús como un backup, como un respaldo. Ok, lo voy a hacer. Y si me sale mal, entonces me regreso a Jesús. Quiero decirte algo. Solamente en la vida, solo una vez se tiene 30. Solamente en la vida una vez se tienen 40. Solamente en la vida, solamente una vez se tienen 50. Eso quiere decir que los años que tú malgastas haciendo las cosas en tu propia terquedad no se devuelven. No, yo lo voy a probar. Yo voy a tratar de hacerlo. Y si me sale mal, pues aprendí. ¿Qué media verdad hay en eso? Claro que se aprende de los errores. Claro que se aprende. Claro que aprendemos. Claro que aprendemos de las constantes metidas de pies. Claro que sí. Pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Yo mido 1,81. Raiza mide 1,63, si no ando mal. Y cuando vamos a sacar los platos para el almuerzo, yo veo que no llega. Yo mido 20 centímetros más. ¿Cómo me sentiría yo que ella trate de alcanzar algo que ella necesita y yo estoy ahí a la par de ella y ella sale de la puerta, le toca al vecino y le dice: vecino, ¿usted me puede ayudar a alcanzar el plato? Imagínese cómo se siente Dios, que es tu papá, y usted sale y le dice al diablo: ayúdame a prosperar, porque Dios no puede. Hay alguien aquí. Hay alguien aquí. Hay gente de la iglesia que le está diciendo al diablo: ayúdame a alcanzar la bendición, ayúdame a alcanzar la prosperidad, porque en Dios no confío. ¿Cómo se siente Dios? Y escúcheme lo que le quiero decir. Y así está la iglesia llena de gente haciendo las cosas en su propia fuerza.
¿Qué tiene que hacer mi esposa? Mi amor, bájame el plato, por favor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Jesús, Jesús, Salvador mío, el mismo amor que tú me diste cuando me perdonaste de todos mis pecados, es el mismo amor que yo sé que yo tengo y confío en ti para que tú me bendigas. Alguien está en esta mañana escuchando la palabra. Yo conozco a una muchacha en la iglesia. Si le contara lo que yo he hecho, lo que hice por ella, usted se iría de espaldas. Hasta la casé. ¿Y sabe lo que hizo? Para tratar de convencer al marido para que el marido hiciera algo que ella quería, se fue y le pagó a una bruja para que le hiciera un trabajo. ¿Usted sabe qué es semejante aberración? ¿Y a dónde queda el Espíritu Santo? Si yo quiero que Dios cambie a mi pareja sobre algún punto, yo tengo que doblar rodilla. ¿A dónde está aquí la iglesia? A ver, a ver, a ver, a ver. No me dejes solo. Yo tengo que doblar rodilla para que Dios ponga en mi esposo o en mi esposa lo que es conveniente. Y si yo no estoy bien, entonces que Dios me cambie a mí. Entonces la bruja le dijo: tráigame la foto de él, tráigame una camisa, tráigame pelos y hacemos un trabajo. Tal vez usted, porque es una persona pura, que tiene un corazón recto, usted se escandaliza de eso. Pero hay un montón de llamados cristianos consultando a divinos, agoreros, brujos. Y yo la casé. Porque es más fácil agarrarme de las cosas. Voy a probar. Voy a probar. La gente se aísla de Dios, se aísla de la Biblia, se aísla de la oración, se aísla de la humillación, porque ellos quieren probar. Y hay gente que definitivamente no le importa perder lo que tenga que perder y poner sobre el altar del sacrificio a cualquier costo el precio que tengan que pagar por su estupidez. Yo quiero levantar en San José, Costa Rica, por lo menos una iglesia que dependa de la gracia de Dios. Alguien está con: no me dejes solo, no me dejes solo. Que dependa de la gracia de Dios. Y yo sé que alguna gente me está diciendo: y pastor, ¿y cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo? Mire, Dios es tan determinante de acuerdo a la motivación del corazón, que tú puedes hacer algo con la certeza de que Dios te mandó a hacer algo. Y aunque eso no funcionó, pero como Dios ve tu corazón, como Dios ve tu corazón, ¿qué hace Dios? Aunque estés haciendo algo que probablemente Dios no te mandó a hacer, pero Dios ve tu corazón. ¿Qué hace un papá bueno? Te deja y te ayuda. Te deja. ¿Cuántas veces mi papá no me dejó y me dijo: está bien, David? Pero él sabía que aún que yo estaba haciendo algo que de pronto no, pero él sabía cuál era mi corazón.
Si tú tienes a tu papá, ¿cuántos aquí tienen a Jesús? ¿Sabe cómo le dijo el ángel a María que se iba a llamar Jesús? Yeshua. ¿Sabe qué significa? Salvador. Lo que pasa es que nosotros solamente lo hemos circunscrito al que me salvó del pecado. Entonces vemos a Jesús solamente como una figura que se te apareció el día de tu conversión y se fumó. Hay gente que tiene a Jesús así. Jesús solamente lo salvó el día que se arrepintieron, pero ya se desapareció. ¿Quién te dice a ti que Jesús no está ahí para prosperar? ¿Quién te dice a ti que Jesús no está ahí para sanarte? Dime el nombre de tu necesidad. Ahí está Jesús. Dime el tamaño de tu montaña. Ahí está Jesús a la par tuya. Dime la profundidad de tu prueba. Ahí está Jesús llevándote en sus manos para que tu pie no tenga tropiezo. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Escuche, escuche, escuche. Ya estoy terminando. Esa conciencia de lo que quiero despertar en la iglesia Maranata es, mira. Si lo haces en tu propia fuerza, se te va a subir la presión. Si lo haces en tu propia fuerza, se te va a dañar el colon. Si lo haces en tu propia fuerza, se te va a caer los pelos de la cabeza. Óigame. Si lo haces en tu propia fuerza, vas a sentirte tan obsesionado con los resultados que vas a tratar de ver cómo hace eso. ¿Cómo hace eso? Para que salga bien. Hay cosas que yo no puedo alcanzar porque están muy altas. Y yo le digo a Jesús, ¿me las alcanza? Jesús, yo no puedo, yo no llego. Hasta allí no llega mi fe. Pero vengo, escúchame, pero vengo como aquel papá de aquel hijo endemoniado. Y que Jesús le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es este revuelo? Bueno, yo traje a mi hijo a tus discípulos, ellos no pudieron echar. Al fin y al cabo la historia era, los discípulos no tenían fe para echar el demonio y el papá no tenía fe para que su hijo fuera libre. Y Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Yo no sé hace cuánto salió este canto, yo no sé hasta hace cuánto, pero en las últimas semanas, cuando me veo estresado sobre algo, imposibilitado sobre algo, empiezo, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Oh, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Oiga, ¿qué le dijo el padre desesperado? Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Porque sencillamente hay un lugar donde ya mi fe no llega. Hay un lugar donde mi nivel de conocimiento no llega. La gente golpea las puertas del banco. La gente golpea las puertas de los prestamistas. La gente golpea las puertas de las promesas de un montón de personas. Todo falla. Pero hay algo que nunca falla: su gracia. Alguien diga su gracia. Diga su gracia es suficiente.
Escucha. Cuando Lutero puso y golpeó las 95 tesis de Wittenberg, le dijo a un sistema religioso y político: lo único que ustedes han hecho es imponer una esclavitud en el hombre. ¿Sabe lo que hizo en algún momento los gobiernos liderados por Roma? La Biblia solamente lo leen los sacerdotes en la iglesia y punto. La iglesia, o sea, los feligreses no pueden tener acceso a la Biblia, y la gente no podía leer la Biblia. Hay países, se cuenta la historia de países donde, siendo la Biblia la palabra de Dios, el que tuviera una Biblia era quemado en la hoguera. Y lo peor que podemos hacer de la iglesia de Cristo hoy es seguir dependiendo de un sistema para que la gente reciba lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una vez más, y lo voy a invitar, no se ponga de pie, nada más hágalo, levante sus manos y reciba la gracia, porque la gracia es un regalo inmerecido, nada más se recibe. Vamos, reciba la gracia, reciba el amor de Dios, recíbalo. ¿Cómo se llama tu necesidad? Reciba la provisión para esa necesidad. ¿Cómo se llama o de qué tamaño es lo que tú necesitas? Vamos, recíbelo.